Bien. Bien. Antes de empezar la clase, ya les envié la lista de preguntas y problemas número 1, calificada, y también envié los horarios y los días en los que cada una de ustedes va a tener el examen final. El examen de cada quien va a durar a lo máximo media hora. Como les dije, la última clase va a haber preguntas conceptuales, va a haber también preguntas sobre problemas. Les voy a preguntar cómo resolverían tal o cual problema. La guía son las listas de preguntas y problemas que les he dejado, pero no es exclusiva. También tienen que revisar los conceptos que vimos en clase. Y les pedí que por favor, cuando vean el día y hora de su examen, me manden por la plataforma un mensaje diciendo que lo vieron y que están de acuerdo. La fecha límite para hacer eso es mañana en la noche. Si para el sábado no han confirmado, entonces voy a asumir que no van a presentar el examen final. Quienes no tienen derecho a examen final son las personas que no entregaron alguna de la lista de los problemas. Acuérdense que todavía hay una lista pendiente y esas personas van a presentar el extraordinario y luego les voy a mandar un mensaje explicando cómo va a ser ese extraordinario. Lo que les puedo adelantar es que van a ser 2 horas y va a haber un mínimo de 10 problemas que van a tener que resolver en el momento y mandármelos ya sea con foto o escaneados. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces ya vamos a continuar con difracción. La clase pasada vimos la diferencia entre la difracción de Fraunhofer y la de Fresnel. Y lo que tenemos es que si sigma, que es el obstáculo, y la pantalla están muy próximos, lo que se tiene es difracción de Fresnel. Conforme los vamos alejando, este patrón que aparece en la luz que pasa por el obstáculo se suaviza y cuando la distancia entre sigma y entre la pantalla y el obstáculo es grande, entonces lo que se tiene es difracción de Fraunhofer. Esto fue, recordemos, considerando que el obstáculo el segmento AB, que es el tamaño de la apertura, es menor, tenemos aquí, cuando, aquí caben muchas,
es mayor que la longitud o del orden de la longitud de onda. Déjenme revisar cómo lo habíamos establecido. Era efectivamente la longitud de la onda de la luz es menor a este segmento. ¿Okay? Ahora, Fraunhofer, la difracción de Fraunhofer, al tener una distancia importante entre la pantalla y el obstáculo, tenemos que los frentes de onda que llegan a la pantalla, se pueden considerar como planos. Y esto facilita el estudio porque es similar a lo que ya trabajamos en interferencia. Por ejemplo, en el caso del interferómetro de Young, donde lo que dijimos es que la distancia entre las dos fuentes puntuales, S1 y S2, era mucho menor que la distancia entre esas fuentes puntuales y el punto donde evaluábamos la interferencia. De manera que en el punto donde evaluábamos la interferencia, pues considerábamos que teníamos frentes de onda planos. Pero si la difracción es de Fresnel, entonces lo que tenemos es como estas, el obstáculo y la pantalla están próximos, voy a poner aquí, entonces realmente lo que se superponen son frentes de onda esféricos entre sí. Sí, vamos a ponerlo así. En este caso, la curvatura de los frentes de onda, de las ondas secundarias emitidas por todas las fuentes que están aquí, todas las fuentes puntuales que ocupan el segmento AB, esos frentes de onda no se van a poder considerar planos. Vamos a tener que considerar su curvatura. Entonces, la curvatura de los frentes de onda secundarios no puede despreciarse. Y por eso los patrones de interferencia son mucho más complicados.
Existe una regla empírica para saber cuándo podemos considerar difracción de Fraunhofer y no la de Fresnel. Entonces, voy a poner aquí abajo. Entonces tenemos la siguiente relación empírica. Sí. Tenemos que R, que es la distancia menor entre la fuente puntual, que estaría aquí yo tengo una fuente puntual S. Entonces sería, tengo esta primera distancia entre S y la apertura, y luego tengo la distancia entre la apertura, y vamos a poner aquí el punto P sobre la pantalla. Entonces, si R, que es cualquiera, que es el mínimo de estas dos distancias, es mayor que el tamaño de la apertura, que voy a llamar A, sobre A al cuadrado sobre lambda, entonces vamos a tener difracción de Fraunhofer. Entonces, si R es mayor que A al cuadrado sobre lambda, se tiene difracción de Fraunhofer. Donde está R, lo voy a poner aquí, R es la menor distancia entre la fuente puntual S que genera las ondas inicialmente. Entonces, entre esta fuente puntual y el obstáculo, y entre el obstáculo y la pantalla. Perdón, aquí es curvatura, ¿eh? Es la curvatura de los frentes de onda. Como dijimos la clase pasada, nos vamos a fijar, vamos a trabajar la difracción de Fraunhofer, que produce un patrón de interferencia más sencillo. Entonces, difracción de Fraunhofer.
Bien. Vamos a considerar nuestra sucesión de osciladores coherentes que vamos a representar de esta manera. Entonces tenemos los siguientes. Vamos a considerar varios osciladores coherentes. Entonces, vamos a tener osciladores a lo largo de esta recta. Abajo vamos a tener esta. Y separados una distancia d minúscula, vamos a tener una serie, entre osciladores adyacentes hay una distancia que vamos a llamar d. Esta es la distancia entre osciladores coherentes. Y contiguos o adyacentes. Entonces tengo esta y separada la misma distancia, voy a tener aquí, voy a tener otro. Aquí va a haber un oscilador, aquí otro, todos separados esta distancia d. Y voy a considerar rayos de luz que salen de cada uno de estos osciladores. Recuerden, los llamamos rayos de luz cuando en realidad el rayo lo que indica es la dirección en la que se propagan las ondas que emiten estos osciladores que están sobre el frente de onda que pasa por el obstáculo. Estas ondas son esféricas, las ondas secundarias son esféricas, pero como estamos trabajando con Fraunhofer nos, como la distancia entre esta, que sería sigma mayúscula, y la pantalla sigma minúscula es grande, podemos considerar que en la pantalla llegan frentes de onda planos. Esto los vamos a representar, de aquí vamos a suponer que sale un rayo en esta dirección, y este rayo le vamos a poner R1. R1 sería la distancia entre este oscilador, este primer oscilador, y el punto donde vaya a evaluar la difracción. Ahora, como este punto está muy lejos, puedo suponer que entre estos, entre todos los rayos que salen, voy a considerar los rayos que son paralelos entre sí. Entonces, todos los rayos que estoy dibujando son paralelos entre sí. Entonces, esto va a ser R1, R2, R3, R4 y sería R5. Sabemos, como hicimos con el interferómetro de Young, que como estos osciladores son coherentes, el tipo de interferencia que ocurra cuando estos dos rayos converjan o se hagan converger, pues va a estar dada únicamente por la diferencia de distancia entre este rayo y este otro. Y esa diferencia la puedo calcular considerando este segmento. Este segmento es la diferencia de longitud de camino óptico entre R1 y R2. Esta distancia es igual a, podemos escribirla R2 menos R1. ¿Okay?
a el ángulo que forma esta recta perpendicular al rayo 2 que pasa por la posición del primer oscilador, a este ángulo le voy a llamar teta. ¿Okay? Si ahora quiere evaluar la diferencia que hay de longitud de camino óptico entre el rayo 3 y el rayo 1, lo que hago es prolongar esta recta, que también va a ser perpendicular a el rayo 3, y ahora la diferencia de longitud de camino óptico va a ser esta, que va a estar dada por R3 menos R1. La recta la prolongo y entonces aquí voy a tener la diferencia de longitud de camino óptico entre el rayo 4 y el rayo 1. Y así me puedo seguir hasta considerar el enésimo oscilador. Lo vamos a poner, vamos a suponer que seguimos y seguimos y seguimos hasta que llegamos a el enésimo oscilador. Este es el oscilador 1 y este es el oscilador N mayúscula. También aquí voy a trazar un rayo que tenga la misma inclinación que los otros. Este va a ser R subíndice N mayúscula. Y esta distancia, claro, aquí, obviamente esto se prolonga, se prolonga, se prolonga, y es posible que aquí adelante, pues vamos a suponer que esta recta, como aquí tengo otros osciladores que van a cumplir lo mismo que tengo acá, aquí voy a tener la diferencia de longitud de camino óptico entre el rayo N y el rayo 1. Esta R2 menos R1 es igual a ¿qué? Pues si este es el ángulo rectángulo, yo lo que tengo es que el seno de teta sería esta distancia sobre D, de modo que R2 sobre N1 es D, que multiplica al seno de teta. Esta distancia, ¿qué sería? Bueno, pues esto sería, esta distancia, la hipotenusa vale ¿cuánto ahora? Pues vale 2 veces D, porque recordemos que la distancia entre osciladores siempre es D. Entonces, R3 menos R1, pues va a ser 2D por el seno de teta. Y me sigo de esa manera hasta llegar a esta distancia, Rn menos R1. Entonces, este es el oscilador 1, este es el oscilador 2, el oscilador 3, oscilador 4, etc. Entonces, Rn menos R1, ¿qué va a ser? Pues va a ser N mayúscula menos 1 veces el seno de teta. Por D, perdón, por D. N menos 1 veces D por el seno de teta. Entonces, si el punto donde convergen estos rayos, donde los hago converger, está muy lejos, donde estos rayos converjan,
no me va a importar tanto la dirección que tengan los campos eléctricos de cada uno de ellos. De hecho, puedo asumir que todos llegan con la misma dirección, de manera que para saber cuánto vale el campo eléctrico de la onda resultante, pues lo que voy a tener que hacer es sumar la amplitud escalar de cada uno de estos rayos. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si la extensión espacial de este conjunto de osciladores es comparativamente pequeña respecto a la distancia entre los osciladores y el punto P, donde se evalúa la difracción, entre los osciladores y el punto P, donde se evalúa la difracción, entonces, la dirección que tengan estos campos eléctricos, la dirección va a ser la misma. Las amplitudes que lleguen a P serán esencialmente iguales. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estoy dibujando aquí, de 1 a n, es la apertura. Y nosotros dijimos que la apertura es muy chiquita respecto al punto donde evalúo la difracción. Entonces, a estas, aquí las estoy dibujando separadas para fines ilustrativos. Pero en realidad esto está muy pegado. Entonces, esta D por seno de teta, esta D es realmente pequeña y es pequeña respecto a la distancia entre esto, que es sigma, y el punto P que va a estar en la pantalla. Entonces, las amplitudes van a ser esencialmente iguales. ¿Esto cómo lo escribo? Pues esto quiere decir que la amplitud asociada con el rayo 1 más la amplitud asociada con el rayo 2, voy a ponerle así, E subíndice 0, 1, porque recordemos que hemos llamado E subíndice 0 a la amplitud del campo eléctrico. Entonces, esta es la amplitud de campo eléctrico del rayo 1, por eso le pongo aquí R1, esta es la amplitud del rayo que sale del oscilador 2, por eso la distancia es R2, esto va a ser igual a amplitud del tercer rayo, considerando esta distancia. Lo mismo para el cuarto rayo, y así me sigo hasta llegar a la amplitud de campo eléctrico del rayo N. Y en realidad, como dije, esta diferencia R2 menos R1, R3 menos R1, esta diferencia de distancia es muy chiquita. De manera que esto que tengo aquí
lo puedo escribir así. Entonces, considerando que la extensión espacial del conjunto de osciladores es muy pequeña respecto a la distancia al punto P, entonces las amplitudes van a ser esencialmente iguales. Amplitudes que lleguen a P serán esencialmente iguales. Y eso lo puedo escribir así. Entonces, trabajo simplemente con estas amplitudes que había llamado a cada una E01, evaluada en R1. Pues en realidad R1, R2, R3, R4, hasta Rn, estas distancias desde cada oscilador hasta el punto P son prácticamente iguales. Entonces puedo escribir E01 de R1 como, voy a escribir simplemente como E0, porque las amplitudes son iguales, evaluada en R. Ahorita definimos esta R. Y lo mismo para la amplitud de campo eléctrico asociado con el segundo rayo, pues le voy a llamar simplemente la amplitud de campo eléctrico a esta distancia R, etc. Entonces vamos a tener esto. Y R la voy a definir como la distancia entre la mitad de esta apertura, un punto que esté justo a la mitad de la apertura, y el punto P. Entonces, considerando esto, voy a borrar el dibujo. ¿De dónde tenemos que vamos a llamar a el campo eléctrico resultante, vamos a poner E con una tilde encima, pues va a ser la amplitud que sigue siendo E, subíndice 0R, que sería E01 R1, por la exponencial de I de K R1 menos omega T. Entonces, la amplitud, voy a poder sustituir la amplitud por una amplitud promedio dada por esta distancia R, pero el comportamiento de la onda, o sea, la manera en que llegue al punto P, si llega en un mínimo, en un máximo, o valiendo 0, o en cualquier valor que esté entre los que acabo de mencionar, esos sí van a depender de exactamente la distancia que recorre la luz desde el primer oscilador hasta el punto P. Entonces, tengo que el campo resultante va a estar dado por esto, más la segunda onda, que es la amplitud, que es la misma por la exponencial de I KR2 menos omega T, más, sigo, y lo escribo aquí abajo, E0R por la exponencial de I veces K R N mayúscula menos omega T. Entonces, considerando que
las ondas son coherentes porque la manera en que las producimos me asegura que son coherentes porque todas estas ondas esféricas secundarias son producidas por puntos sobre el mismo frente de onda. Y si están sobre el mismo frente de onda, sé que su fase siempre vale lo mismo. Entonces, de esa manera, en esta expresión, puedo factorizar la expresión que depende de omega, ¿no? La parte de esta expresión que depende de omega. Entonces, de aquí tengo que esta E la puedo factorizar como E0R, que es la amplitud que vamos a llamar promedio, por la exponencial de menos I omega t, por, pues ahora aquí lo que tendría que hacer, bueno, considero todas las IKs y entonces tengo la exponencial de I veces KR1 por la exponencial de IK veces R2 y lo puedo expresar así. Esta va a ser la exponencial de I KR1 que multiplica primero a 1, que es este término. Después necesito tener el término IKR2, pero como puse de este lado el término exponencial de IKR1, aquí lo que voy a escribir esto es más la exponencial de IKR2 menos R1. ¿Ok? Entonces, al multiplicar este término por este otro, obtengo este de aquí. Y tendría lo mismo para el siguiente término, que bueno, no lo escribí aquí, pero este sería E0R por la exponencial de I, KR3 menos omega t. Entonces, esta sería la exponencial de IK que multiplica R3 menos R1. Y así me voy con cada término hasta llegar a la exponencial de IK que multiplica a R, N mayúscula menos R1. Yo sé que para las fuentes adyacentes, la diferencia de fase que existe entre las ondas depende de esta distancia, que ya dijimos va a ser, por ejemplo, R2 menos R1, y que es esta diferencia de longitud de camino óptico. La diferencia de fase que existe entre ondas adyacentes va a estar dada, ¿por qué? Pues va a estar dada por esta lambda mayúscula multiplicada por el número de onda en el vacío. Entonces, tenemos que la diferencia de fase de fuentes adyacentes está dada por esta delta, que es igual a K0 por lambda mayúscula, donde esta lambda mayúscula, que es la diferencia de longitud de camino óptico, vimos que es igual a D por el seno de teta. De modo que esta diferencia de fase va a ser igual a K0 por esta separación entre osciladores por el seno de teta.
Ahora, sabemos que después de estos osciladores adyacentes, aquí hay otro, y dijimos que la diferencia de longitud de camino óptico entre el primer oscilador y este otro, pues también iba a estar dada por esta lambda, que vamos a llamarle prima, pero lambda prima en realidad es 2 veces lambda. De manera que yo puedo escribir lo siguiente. Tenemos que para el conjunto de osciladores, pues vamos a tener delta, pues ya sabemos, va a ser K0 por D por el seno de teta. La diferencia de fase entre la onda que sale del oscilador 1 y del oscilador 3, pues va a estar dada por 2 veces, esta delta va a ser igual a, más bien, esa diferencia de fase va a ser igual a 2 delta, que es igual a K0, que multiplica a R3 menos R1. De hecho, esto es K, esta delta, la voy a escribir más que de manera explícita, va a ser simplemente R2 menos R1. Entonces, las deltas están dadas por el número de onda y la diferencia de distancia entre R2 y R1. Para la diferencia de fase entre R3 y R1, pues tengo que restar esto, y resulta que si yo resto esto, se vuelve, aquí aparece un 2, entonces entre R3 y R1 tengo una diferencia de fase de 2D, etcétera. Entonces, considerando esto, esta expresión la puedo escribir de la siguiente manera. Tengo que la amplitud del campo eléctrico, bueno, de hecho el campo eléctrico resultante va a ser igual a esta amplitud evaluada en R por la exponencial de menos I omega T por la exponencial de I K0 R1 por, aquí lo que vamos a tener es 1 más la exponencial de ¿qué? Pues esto es igual a delta. Entonces, la exponencial de I delta más la exponencial de I 2 delta más la exponencial de I 3 delta, etcétera, hasta llegar a la exponencial de I que multiplica a delta por n menos 1. Y lo que tengo aquí es una serie geométrica que puedo escribir de esta manera. Esto es igual a la exponencial de I veces delta por n mayúscula menos 1 sobre la exponencial de I delta menos 1. ¿Okay? Entonces,
serie geométrica la podemos escribir de la siguiente manera. La podemos escribir como exponencial de i multiplica a n mayúscula por delta sobre 2, que multiplica al exponencial de i, n mayúscula, delta sobre 2, menos la exponencial de menos i, n, por delta sobre 2, sobre la exponencial de i, delta sobre 2, que multiplica al exponencial de i, delta sobre 2, menos la exponencial de menos i, delta sobre 2. Es solo una manera de reescribirlo. Ok, entonces, esto lo puedo escribir, bueno, aquí me quedo, comparo estos dos términos y esto lo puedo escribir como, bueno, voy a poner, no, aquí. Entonces va a ser la exponencial de i que multiplica a n menos 1, todo esto multiplicando a delta sobre 2, que multiplica a este término dividido entre este término. Pero este término, si nosotros recordamos que el exponencial de i de algo, lo puedo escribir como el coseno de algo más i veces el seno de algo. Entonces, si yo desarrollo este término y este otro, lo que me queda en el numerador va a ser el seno de n veces delta sobre 2, y en el denominador voy a tener el seno de delta sobre 2. Entonces, escribiendo de esta manera la serie geométrica, llego a que la amplitud de campo eléctrico resultante va a ser igual a E0R por epsilon de menos, bueno, epsilon, perdón, exponencial de menos I omega T por exponencial de I K0R1 por la exponencial de I n menos 1 delta sobre 2, que multiplica, todo esto multiplica al seno de n delta sobre 2 sobre el seno de delta sobre 2. Y agrupo estos términos y encuentro que el campo eléctrico resultante es igual a E0R por la exponencial de menos I omega T por la exponencial de I que multiplica a K0R1 más N menos 1 delta sobre 2 por el seno de N mayúscula delta sobre 2 sobre el seno de delta sobre 2.
Entonces llegamos a esta expresión. Ahora, vamos a considerar, como les dije, un punto que está justo a la mitad de la apertura. Entonces, está sobre la apertura y está justo a la mitad. De manera, aquí abajo, entonces, ahora definimos a R mayúscula la distancia desde el centro de la línea de los osciladores hasta el punto P, donde estamos evaluando el patrón de difracción. Si nosotros consideramos el dibujo que hice al principio de la clase, esa R, esa distancia va a ser igual a un medio de ¿qué? Pues de N menos 1 por D. A ver, lo voy a escribir aquí arriba. A ver. Esa R pues va a ser igual a un medio de N menos 1 D por el seno de teta más R1. Entonces, considerando esta distancia, yo puedo reescribir esta expresión. ¿Por qué? Porque aquí tengo R1 y porque delta, yo sé que delta es igual a ¿qué? Delta es igual al número de onda por la diferencia de longitud de camino óptico y así está relacionada con D por el seno de teta. Entonces, considerando esta expresión para R, podemos escribir lo siguiente para esta expresión. De ahí podemos expresar la amplitud del campo eléctrico resultante como la amplitud de campo eléctrico en esa R por la exponencial de I K0R menos omega T por el seno de n veces delta sobre 2 sobre el seno de delta sobre 2. Entonces, esta es la amplitud del campo eléctrico resultante en el punto P cuando se superponen N frentes de onda. Voy a poner. Entonces, esta es la expresión para la amplitud de campo eléctrico.
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues recordemos que a nosotros lo que nos interesa es conocer la irradiancia, es decir, la cantidad de luz en el punto donde evaluamos el patrón de difracción. Entonces, esta es la amplitud de campo eléctrico resultante y la irradiancia resultante estará dada por lo siguiente. Y resultante va a ser igual a esta irradiancia y su índice 0 por el seno de n delta sobre 2 sobre el seno de delta sobre 2. Y esta es la irradiancia que llega, o la irradiancia asociada a cualquiera de las ondas que sale de cada oscilador. Entonces, esto tenemos que es irradiancia de cualquiera asociada a cualquiera de los osciladores. Asociada a la onda electromagnética de cualquiera de los osciladores en el conjunto. Perdón, aquí, ojo, esto es al cuadrado, porque recordemos que todo esto es al cuadrado. Entonces, perdón, aquí agréguenle el seno cuadrado de n por delta sobre 2 y abajo es seno cuadrado de delta sobre 2. Recordemos, delta está dada por qué. Delta es igual a K0 por D por el seno de teta. Entonces, la irradiancia resultante va a ser la irradiancia asociada a cualquiera de los osciladores por el seno cuadrado de n sobre 2. Vamos a escribirlo así. N mayúscula que multiplica a K0 por D sobre 2 por el seno de teta. Teta finalmente, ¿qué es? Pues teta me dice en qué posición de la pantalla estoy evaluando la irradiancia. Porque nosotros teníamos, esta es la apertura, vamos a suponer, A, B, si tengo hasta acá a la pantalla sigma minúscula y aquí tengo esta, nosotros trazamos estos rayos a los cuales les asociamos un ángulo teta. Entonces, aquí tengo en el numerador
tengo la dependencia en precisamente este ángulo con la separación entre los osciladores, el número de onda y el número de osciladores que estoy considerando. Y aquí abajo en el denominador tengo el seno cuadrado de A0 por D sobre 2 que multiplica al seno de teta. Entonces, esta es la irradiancia resultante. Y veo que depende de teta. De hecho, aquí la puedo poner si quieren. Y de teta igual a I0 por esta expresión. Ahora, estas dos expresiones, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que aquí adentro estoy multiplicando el argumento por un número grande. Entonces, si yo varío teta aquí y varío teta acá, pues aquí, ¿no?, voy a tener variaciones entre, pues sería, sé que seno de teta está entre menos 1 y 1, entonces aquí tendría variaciones entre menos K0 por D sobre 2, mientras que aquí arriba tendría variaciones entre menos N K0D entre 2, más N K0D sobre 2, donde N es grande. Entonces, el numerador está relacionado con variaciones rápidas de la irradiancia. Entonces son variaciones rápidas de la irradiancia. Y son variaciones lentas. Y estas son variaciones lentas. ¿Qué es lo que me da la expresión combinada de algo que varía muy rápido y algo que varía muy lento? Es algo similar a lo que vimos cuando hablamos de superposición de ondas que tenían frecuencia distinta. En ese caso, habíamos dicho, tengo, por un lado, algo que varía rápido y luego algo que varía lento. En ese entonces, simplemente lo habíamos retratado como algo así, que teníamos algo que variaba rápido y se podía envolver por algo que variaba lento. ¿Sí? Esto es un comportamiento no exactamente igual, pero parecido. Aquí lo que vamos a tener es que estas variaciones rápidas me van a producir máximos y mínimos que cambian rápidamente, pero van a estar modulados por estas variaciones lentas. Entonces, la expresión combinada, de estas variaciones, estas dos, y estas, resulta en una serie de picos principales
principales separados por picos pequeños. Ahora, lo que nosotros buscamos son máximos y mínimos de interferencia. Entonces, nosotros sabemos, cuando estudiamos las condiciones para tener interferencia, que los máximos, y en este caso los máximos principales, se darán en direcciones teta, que vamos a denominar con un subíndice m, tales que esta diferencia de fase delta es igual a ¿qué? Pues a un múltiplo par de pi. En este caso, delta es igual a el número de onda por la separación entre osciladores por el seno de teta. Entonces, lo que hago es igualar estos dos términos. Lo que tengo es que D por el seno de teta m, D por el seno de teta m, tiene que ser igual a ¿qué? Pues tiene que ser igual a un múltiplo entero de lambda. Entonces, esto es lo que me va a dar los máximos principales. Los máximos principales van a ocurrir para todo ángulo teta que cumpla m lambda, que sea igual a m lambda sobre d, o que cumpla con d veces seno de teta m, subíndice m, asociado con este, igual a m lambda. Ahora, vamos a fijarnos en este término. Entonces, este es el término que hace que la irradiancia resultante varíe. Entonces, lo que yo puedo hacer es, bueno, ahora como busco un máximo principal, pues introduzco esta condición aquí. Entonces, lo que tendría, pues, es d seno de teta m, d, pues, es igual a m lambda. Lambda. Aquí tendría k es 2pi sobre lambda, entonces los lambdas se cancelan, me queda aquí un 2pi, aquí me queda pi, y tendría de aquí, a este le voy a poner 2 estrellas, considerando una estrella en 2 estrellas,
tenemos que el seno, estas estrellas se puede escribir como el seno cuadrado de ¿qué? De n por delta sobre 2 sobre el seno cuadrado de delta sobre 2. Y esta relación seno cuadrado de n veces un ángulo sobre el seno cuadrado de ese ángulo es igual a n cuadrado, ojo, cuando nosotros estamos considerando el máximo principal. Y esto es por la regla del L'Hopital. ¿Ok? Entonces, considerando esto, para los máximos principales, o más bien para los máximos principales, la irradiancia resultante va a ser igual a n veces la irradiancia de cada oscilador. N cuadrada, perdón. N cuadrada. Entonces, estos máximos principales, pues obviamente dependen de cuántos osciladores tengo. Si no tengo osciladores, ¿no? Pues nada más. Si n es igual a 0, pues obviamente no tengo irradiancia resultante, porque simplemente pues, no hago superponer ningún rayo. Si n es igual a 1, pues lo que encuentro es que la irradiancia resultante, pues obviamente va a ser igual a la irradiancia del oscilador, del único oscilador que tengo. Si tengo dos osciladores, que sería el caso del interferómetro de Young, si n es igual a 2, entonces tengo que la irradiancia resultante estaría dada por, si yo sustituyo, 4 veces 0, ¿se acuerdan? Y esto lo vimos cuando hablamos del término de interferencia y dijimos que estábamos haciendo interferir dos ondas en fase que además tenían la misma amplitud.
Ahora vamos a suponer lo siguiente. Ya encontramos la expresión que nos dice dónde se forman los máximos principales. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Una fuente lineal de luz, o sea, esta apertura, pero va a ser una apertura muy, muy delgadita, idealizada, es una fuente lineal idealizada donde vamos a tener una serie de osciladores. Estos osciladores producen ondas electromagnéticas secundarias. Entonces vamos a dibujar. Este va a ser el eje Y, este va a ser el eje Z y este va a ser el eje X. El obstáculo, del cual hemos estado hablando, va a estar sobre el plano Y, Z, y va a tener, le voy a hacer una rendija muy delgada y de largo igual a D mayúscula. Entonces, de aquí a acá, de aquí a acá, esta distancia es igual a D mayúscula. Y aquí tengo una serie de osciladores, desde aquí hasta acá. Perdón, D mayúscula. Entonces, tengo esta rendija, que además va a ser tal que tenga un ancho mucho menor que lambda. Y ahora voy a suponer un punto de este lado, un punto Profesora, P. ¿Sí? el ancho se refiere al ancho del oscilador, ¿verdad? No, al ancho de la rendija donde estoy poniendo a los osciladores. Los osciladores son puntos, entonces no tienen ancho. Ok, ¿Eh? sí. Entonces, tenemos esto y ahora voy a considerar un punto de este lado, lo voy a llamar punto P. Y este punto P lo voy a ubicar considerando el origen de mi sistema de referencia tras un vector que llegue hasta P, y a ese vector le voy a llamar R mayúscula. Y este vector va a formar respecto al eje X, porque bueno, P va a estar sobre el plano XY. Aquí voy a medir el ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar teta. Y voy a considerar cualquier oscilador sobre esta apertura delgada,
Por ejemplo, este de aquí va a ser el iésimo oscilador y de ahí dibujo el vector R subíndice I, que es la distancia entre el iésimo oscilador y el punto P. Ahora, la diferencia entre esta figura y la figura con la que trabajamos antes es que lo que tenemos es estas fuentes, cada una de estas fuentes es muy débil. Y N el número de osciladores es enorme. Enorme. Y por otro lado, D, la distancia entre osciladores, es prácticamente despreciable, es muy pequeñita. Esa es la diferencia con el tratamiento que hicimos, que acabamos de terminar. Cada uno de estos puntos va a emitir una onda esférica con una amplitud pequeña, porque dijimos las fuentes son débiles. Y entonces cada oscilador I emite ondas electromagnéticas secundarias débiles de la siguiente forma. Esta, bueno, la amplitud de este campo eléctrico va a ser igual a, perdón, no, el campo eléctrico va a ser igual a una amplitud que vamos a representar de esta manera, epsilon subíndice 0 sobre R por el seno de omega t menos k R. Esta amplitud la represento como 1 sobre R porque para fuentes puntuales la luz, la manera en que viajan las ondas es radial. Tengo una fuente puntual, cualquiera de estas. Si esta es la fuente puntual, acuérdense que la habíamos representado. Los frentes de onda son cascarones concéntricos, centrados en la fuente puntual. Y la amplitud, y son radiales. Al ser concéntricos, su comportamiento es radial. Entonces, déjenme poner esto. Conforme yo me alejo de la fuente S, es decir, conforme R se hace grande, la magnitud disminuye. Entonces, por eso está como 1 sobre R. Entonces, este es el campo eléctrico de cada uno de estos pequeños osciladores. A epsilon 0, no sé si se alcanza a ver, lo voy a poner aquí, se le llama eficacia de la fuente. Eficacia de la fuente. Y bueno, vuelvo a escribirlo aquí. El campo eléctrico asociado a la iésima fuente va a ser
esta eficacia de la fuente sobre R, esta va a ser la amplitud, por el seno de omega T menos K. Y aquí lo que tengo, esta amplitud, esta es la amplitud de la onda. Entonces, lo que tengo es la amplitud de la onda, o amplitud de campo eléctrico, expresada explícitamente en función del inverso de R. Entonces, esto es para el 10º oscilador. Ahora, yo voy a considerar un segmento chiquito a lo largo del eje Y. Vamos a suponer que considero un segmento a lo largo de Y. Que voy a llamar delta Y. Entonces, se considera un segmento a lo largo de esta rendija. Un segmento delta Y a lo largo de la rendija que es paralela al eje Y. Dijimos que D es muy chiquititito y N es muy grande, de manera que en este segmento, en este segmentito delta Y, voy a tener un número grande de osciladores. Entonces, en este segmento, se tendrán delta Y sobre D mayúscula, donde D mayúscula es el tamaño de la rendija, por N osciladores. Ahora, vamos a suponer que la rendija, que va déjenme ponerlo en rojo, que va de este valor de Y a este valor de Y, pues vamos a suponer que dentro de esta longitud D tengo M segmentos delta Y. De manera que esta I va de dónde a dónde, pues va de 1 a M. Entonces, suponer que la rendija está dividida en M segmentos de longitud
delta YI. Y va de 1 a n mayúscula. Entonces, si considero esto y considero que cada oscilador dentro de esta rendija tiene este campo eléctrico, encontramos que la contribución al campo eléctrico resultante en el punto P de este segmento delta YI va a estar dado por lo siguiente. Entonces tenemos que la contribución de un segmento delta YI a la intensidad o al campo eléctrico en P, pues va a ser que voy a llamar E, subíndice I, pero ojo, ahora esta I no va de 1 a N mayúscula, sino que va de 1 a M. Entonces, EI va a ser igual a esta amplitud donde ya aparece el término R por el seno de omega T menos KR por el número de osciladores que hay en este segmento. Ahora, este de delta YI que dibujé aquí, pues lo hice grande para que se viera en la figura, pero en realidad este pedazo de rendija delta YI es chiquito. Tan chiquito que aquí, en lugar de poner una R subíndice I, que se refiera a cada uno de los osciladores dentro de este segmento, puedo simplemente referirme a una RI que me va a representar a todos los osciladores que están metidos en este segmento que es muy pequeñito. Entonces, lo que podemos decir aquí es que delta YI es tan pequeño que esta distancia RI, puede considerarse constante para todos los osciladores en ese segmento. Además, como delta YI es muy pequeñito, aunque esté compuesta por un montón de osciladores, si ahora considero, este es el segmento YI. Entonces, este es el segmento delta YI. Y voy a considerar que de aquí sale un rayo en esta dirección y aquí sale otro rayo en la misma dirección y también de aquí sale este rayo y este rayo y este rayo. Sé que la diferencia de fase, como todos estos son coherentes entre sí, pues como acabamos de ver en el otro caso, la diferencia de longitud de camino óptico, o sea,
esta lambda mayúscula está dada por esto. Pero como esta delta y es muy pequeña, estos segmentos, aún para el caso máximo, que vimos la clase pasada, aún para lambda mayúscula máxima, aquí no va a caber una longitud de onda entera. Vamos a tener algo, lo voy a poner en verde, vamos a tener algo de este estilo. Entonces, pues aquí también, y aquí también, y aquí también. Entonces, el desfase va a estar dado por esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia. Pero todas estas distancias son menores a la longitud de onda. De modo que, como vimos en clases pasadas, esto, la superposición de todos estos rayos, dado que aún la longitud de camino máximo es menor que lambda, va a resultar en interferencia constructiva. ¿Okay? Entonces, tenemos que R se puede considerar constante, esta I va a estar asociada a esta I, para todos los osciladores en ese segmento. Y además, en ese segmento, los campos se suman constructivamente. Ahora, nosotros dijimos que N mayúscula es muy grande. De hecho, tiende a infinito. Entonces, como N tiende a infinito, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a definir esta epsilon subíndice L mayúscula como 1 sobre el tamaño total de la rendija por el límite de esta eficacia veces n, cuando n tiende a infinito. Definido así, tenemos que el campo eléctrico resultante, pues es la suma desde I igual a 1 hasta M de esta, que vamos a llamar la eficiencia conjunta, sobre RI por el seno de omega t menos KRI por delta y. ¿Okay? Entonces reacomodo estos términos para poder utilizar esta definición y entonces tengo que el campo eléctrico resultante va a estar dado por esto. Entonces, esta es la sumatoria de todos los segmentos delta y I.
Pero yo ya dije que delta y es muy pequeño y de hecho es tan pequeño que más que considerar una diferencia finita, voy a considerar la diferencial de y en lugar de utilizar la sumatoria, voy a integrar esta expresión. Entonces, si hacemos m tender a infinito, o sea, el número de segmentos delta y es infinito porque delta y se vuelve infinitesimal, ¿okay? Se tiene como campo eléctrico resultante esta epsilon subíndice L por la integral desde menos d sobre 2 hasta más d sobre 2 del seno de omega t menos kr sobre r, integrando que pues a lo largo del eje y. Con esta r, pues esta r va a depender del punto donde me encuentre sobre la rendija. Porque dijimos, si esta es la rendija, entonces, esto es a lo largo de y, yo estoy integrando desde menos d sobre 2 hasta más d sobre 2, y aquí sale, bueno, para el segmento delta y, que delta y había definido esta. ¿Ok? Entonces, este es el valor del campo eléctrico resultante cuando tengo una rendija de largo D mayúscula. Ahora, esta expresión es en general, de hecho también se puede usar para trabajar con Fresnel, pero ahí ya no podemos hacer varias de las aproximaciones que habíamos considerado. Si trabajamos con Fraunhofer, entonces vamos a suponer que R es, si R es mucho mayor que el largo de la rendija, entonces tenemos difracción de Fraunhofer, se tiene difracción de Fraunhofer para lo que llamamos una rendija única. A esta expresión le vamos a poner 1 romano.
Ok. Bien. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Mañana ya terminamos, no falta mucho. Vamos a dar algunas expresiones generales para la rendija única. Y pues ya, con eso ya terminaríamos el curso. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? No, profesora. ¿No? Perdón. Entonces, les repito, revisen los horarios que envié. Quienes ya los revisaron y me confirmaron, no hay ningún problema. Si hay gente que no lo ha hecho, hágalo. Repito, lo dije al principio de la clase, lo digo ahora. Si para el sábado hay gente que no confirma que recibió, o sea, que está al tanto de la fecha de su examen, voy a asumir que no lo van a presentar. Entonces no los voy a tomar en cuenta y van a tener que presentar el extraordinario. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues que estén muy bien y nos vemos mañana. Igualmente, profesora, hasta mañana. Bye. Eh, Mañana.